Hola, muy buenas tardes. El presente video es para mostrarles lo que es un ejemplo del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico aislado. Esto como parte de la continuación de la clase anterior y mostrarles los principales desafíos en el diseño que se tienen de sistemas fotovoltaicos aislados. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar de la evaluación de los consumos, la evaluación del recurso solar en el sitio, el balance de energía, el dimensionamiento de las baterías o acumuladores, así como el cálculo del regulador, el cálculo del inversor y terminaremos con un diagrama del sistema. Básicamente, en todo sistema fotovoltaico aislado es necesario contar con información de consumo de energía de cliente. Y como se los expliqué en la clase anterior, es necesario no solamente analizar el consumo mensual a través de la factura, sino realmente entender cuáles son los comportamientos que se tienen a nivel del consumo. ¿Ok? Y cuál es el verdadero comportamiento diario existente. Por otra parte, tenemos que sobreponer esto a las condiciones del recurso solar que se puedan tener en el sitio para disponer pues de estos datos y poderlo generar. ¿Ok? Para ello, lo primero que tenemos que realizar es un estudio de cargas disponibles en el lugar. Para esto, como lo expliqué en la clase anterior, es necesario clasificarlas entre corriente alterna y corriente directa para luego también estimar cuánto es la energía necesaria por cada una de ellas. En esta caracterización es sumamente necesario poderlas diferenciar, dado que tenemos que luego alinearlas con la parte de las pérdidas que tenemos. También deben tomarse en cuenta todo lo que son los consumos fantasmas, ¿ok? Que estos son consumos que presentan los equipos que se supone que están apagados, pero que realmente están en un modo de reposo. Por ejemplo, todos los electrodomésticos que puedan tener un reloj, esos consumos pueden ser una fuente importante de descarga del sistema. Y también es importante como no fiarse tanto del consumo de las hojas de datos, dado que los consumos podrían ser relativamente menor, ¿ok? Es necesario entender que muchas veces el consumo puede ser no el específico y por temas de seguridad eléctrica se declara una potencia ligeramente mayor. Entonces eso puede ocasionar en la generación de un sistema un poco más costoso, como lo vamos a ver más adelante. Es importante entender que a diferencia de los sistemas conectados de red, donde tenemos un soporte de la red eléctrica, en el caso de los sistemas aislados no tenemos ningún soporte. Es decir, en el momento que nos quedemos sin electricidad, nos vamos a quedar sin electricidad del todo. De ahí la importancia de realmente hacer un buen diseño y precisar en esa parte del diseño. El siguiente va a corresponder a un ejemplo un poco ficticio con el objetivo de explicarles los principales conceptos y consideraciones que ustedes deben de tener en cuenta en la realización de sus sistemas fotovoltaicos aislados, ¿ok? Entonces vamos a suponer el consumo en una zona rural, ¿ok? Para ilustrar ese proceso. Y en esta se pretende alimentar un salón. Vamos a alimentar un salón principal, veámoslo como una pequeña cabaña, que es el mejor ejemplo para poder especificar esta parte donde tenemos un equipo de iluminación en corriente continua de 40 vatios en corriente continua, la cual se utiliza aproximadamente 4 horas al día, más o menos desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, donde si hay una interacción en esa sala. Luego tenemos una televisión en corriente alterna de 100 vatios y que tiene un uso aproximado de 3 horas diarias, así como un equipo de video en corriente alterna de 60 vatios hora al día,
Así como en la cocina se cuenta con un punto de luz de corriente continua, un sistema pequeño también, de 1 hora al día, así como una nevera en corriente continua de 120 vatios, que se utiliza 4 horas al día, una lavadora en corriente alterna de 450 vatios, de 0.5 horas al día, que es lo que se puede utilizar. Esto en la salvedad de que se podrían existir días donde no existe la parte de lavadora, pero hay que considerar el consumo crítico. De nuevo, tenemos que considerar el efecto donde nos podamos quedar sin electricidad en un mismo día. Para ello es necesario que ustedes entiendan el caso pesimista que se puede tener, que es básicamente los días que podemos operar con todos los equipos. Si esto no sucede, lo que puede pasar es que descarguemos todo el sistema solar del sistema y con esto ya no podamos levantarlo. Por último, en habitaciones, unas habitaciones simples con equipos en corriente continua, apenas unos cargadores de 20 vatios en corriente continua con 2 horas al día y otros consumos en corriente alterna de 200 vatios en corriente alterna de 0.3 horas diarias. ¿Ok? Una vez que tenemos entendido cuáles son los principales puntos de consumo, pues procedemos a clasificarlos, ¿ok? A entender cada uno de los principales consumos que tenemos a nivel del sistema. Y en este caso tenemos los equipos de iluminación, la televisión, el equipo de video, el equipo de iluminación, la refrigeradora, la lavadora, equipos generales y otras cargas. Nótese que es importante poderlos clasificar porque a partir de ellos es necesario generar una clasificación importante, ¿ok? Entonces hagamos una evaluación de los equipos en corriente continua. En este caso, los equipos en corriente continua están dados por la sumatoria del número de equipos por cada una de las potencias que tenemos, ¿ok? Así que en este caso vamos a contar que nuestros equipos, la energía utilizada en CC es igual a la iluminación por 4 horas, ¿ok? Es solamente una, más 20 vatios de la tabla anterior por 1 hora, más 4 equipos de los consumos de las habitaciones por 20 vatios por 2 horas, más el sistema de refrigeración por 120 vatios. Esto nos da como resultado 160 más 20 más 160 más 480 y esto nos da una energía CC igual a 820 vatios hora en corriente continua. ¿Ok? Este es el consumo inicial preliminar. A su vez, tenemos el consumo en corriente alterna, que vamos a analizarlo también. En este caso, tenemos los consumos en corriente alterna. Tenemos que la energía en corriente alterna es igual al equipo de consumo de 450 vatios por un uso de 0,5 que corresponde a la lavadora, ok, más el uso de vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos un consumo de 100 vatios por 3 horas más un consumo de 60 vatios por 1 hora más 200 vatios que son todas las cargas fantasmas por 0,3
¿ok? De aquí tenemos un resultado que es igual a 225 más 300 más 60 más 60, y esto nos da como resultado que la energía en corriente alterna es igual a 645 vatios hora, esto en corriente alterna, ¿ok? De aquí es importante entender que más adelante lo que continúa es la evaluación de las diferentes pérdidas, ¿ok? Una vez que tenemos estas pérdidas generales, tenemos que recordar que la energía total disipada en los equipos está dada por la energía total en corriente continua más corriente alterna, pero también tenemos que adicionar todo lo que son las pérdidas en el inversor, esto para las cargas en corriente alterna. Tenemos que adicionar la caída de tensión en los cables, donde se va a depender de la longitud. Tenemos que adicionar las pérdidas de dispersión de radiación, así como las pérdidas por suciedad, las pérdidas de seguimiento en el punto de máxima potencia, las pérdidas del regulador de carga, las pérdidas de autodescarga en la batería, las pérdidas de rendimiento de la batería, y esto es igual a la energía total diaria que deben producir los paneles, ¿ok? Esto es importante conciliarlo con la energía que deben generar los paneles, por eso de ahí la importancia, ¿ok? Entonces, vamos con la parte de los consumos en corriente directa. Entonces, en este caso, para simplificar el ejemplo, no vamos a tener, lo vamos a analizar más adelante, no vamos a ver los efectos de la dispersión, no vamos a ver los efectos de la suciedad y tampoco la parte de el punto de seguimiento de máxima potencia. ¿Ok? Vamos a asumir días de autonomía igual a 2 días. ¿Ok? Un porcentaje de descarga del 70%. Y ya vamos a ir viendo lo demás. Entonces, tenemos que las pérdidas totales en corriente continua van a estar dadas por 1 menos la caída de tensión, que las vamos a estimar en un 10%, ¿ok? 0,1 más las pérdidas en el regulador, que vamos a considerar un regulador de 90%, lo que implica 10% de pérdidas, o 0,1, más las pérdidas de rendimiento en las baterías, que son cercanas al 5%, lo cual va a ser 0,05, ¿ok? Y todo esto multiplicado por 1, menos las pérdidas por autodescarga, que son del 0,5%, entonces es 0,05 por 2 días de autonomía, entre el 70%, 0,7, y esto va a estar dado por vamos a verlo por acá, esto nos da 0,75 por 0,986, y esto nos da como total de que K en CC es igual a 0,739, ¿ok? Estas son las pérdidas de consumo que tenemos. Ahora bien, veamos las pérdidas en corriente alterna. Con el objetivo de analizarlas más adelante en el curso, nos vamos a evaluar la energía de dispersión, la energía de suciedad, la energía del MPPT, y solamente nos quedamos con las pérdidas más las pérdidas en el inversor, o la eficiencia en el inversor, más la parte de la categoría de la descarga que podamos tener. Entonces, con ello vamos a tener lo siguiente. Tenemos KT en CA, que es igual a 1 menos todo lo que ya conocemos, 0,1 del regulador, más 0,1 de
las pérdidas de caídas de tensión, más 0,05 de las pérdidas de la batería, más 0,1 de las pérdidas del inversor. Todo esto multiplicado por 1 menos 0,005 por 2 días de autonomía entre 0,7, lo cual nos da como resultado 0,65 por 0,986, y esto nos da como resultado 641, ¿ok? Luego de esto vamos a tener que la energía total va a estar dada por la energía total en CC, va a estar dada por la energía en CC que ya estimamos dividido entre las pérdidas en CC, y esto es igual a 820, que fue lo que calculamos anteriormente, entre 0.7 739. Esto nos da como resultado 1109,6 vatios hora por día, ok. Y tenemos también que la energía total en corriente alterna es igual a la energía en corriente alterna dividido entre las pérdidas de tensión en corriente alterna. Esto nos da como resultado 645 dividido entre 0,641, y esto nos da como resultado 1006, vamos a borrar por acá, 1006,2 vatios hora por día, ok. Y la energía total es igual la energía total en CC más la energía total en CA. Vamos a borrar esta C que se puede más. Ok. Y esto nos da como resultado una energía total de 2115,8 vatios hora por día, ok. Nótese que esta energía que tenemos acá es la energía total que necesitamos producir con los paneles solares, ok. Y esta es la energía que tenemos que compensar más adelante. De momento tenemos que analizar el tema del recurso solar, ¿ok? Y vamos hacia eso. A nivel de la evaluación del recurso solar, tenemos los datos, como ustedes saben ya, de la unidad 1, donde se pueden obtener para su sitio, ya sea de bases de datos abiertas, como la de la NASA, o bien del Instituto Meteorológico Nacional. Y estos son los resultados que nos da, ¿ok? A nivel de los sistemas fotovoltaicos aislados, siempre nos tenemos que ir con la condición del peor mes, ¿ok? Porque este es el mes en el cual nosotros vamos a tener una evaluación importante. Entonces, la variación diaria promedio horizontal nos da que el peor mes de generación es noviembre, ¿ok? Y este peor mes de generación de noviembre es el que deberíamos considerar como meta a alcanzar en nuestro proyecto. Ahora,
hay algo importante y es que esta es la radiación global horizontal, lo que implica que esta radiación global horizontal no está completamente en nuestro caso alineado, porque eso implicaría que instalamos los paneles solares fotovoltaicos de forma perpendicular, lo cual no es cierto. De ahí que tenemos que hacer las correcciones por el factor K y vamos a suponer correcciones en el factor K dadas por módulos inclinados a 10 grados, viendo hacia el sur a una longitud de 10 grados norte, y esta es la nueva tabla que obtenemos. ¿Ok? Al obtener esa tabla, nótese que ya el caso de noviembre, ¿ok? Ya el caso de noviembre no es el más crítico, sino que ahora es el caso de julio, es el caso más crítico que podemos tener. De aquí que ahora en adelante, para referencias del consumo solar, vamos a decir que el peor mes, vamos a decir que el peor mes es julio, y donde las horas solares pico son iguales a 3,99. Y esto va a ser el parámetro de nosotros para la siguiente sección del curso. Entonces, vamos a hacer un análisis del balance de energía que podamos tener. En el balance de energía tenemos que la potencia del campo es igual a las horas solares pico, ¿ok? Entonces, es la energía diaria necesaria bajo las horas solares pico, ¿ok? Nosotros de la potencia del campo, tenemos aquí el lapicero, tenemos que la potencia del campo es igual a la energía diaria, vamos a buscarla, la energía diaria es de 2115,8, es igual a 2115,8, estos son vatios hora, y acá tenemos 3,99 horas solares pico. Entonces cancelamos esto con esto y nos da que la potencia del campo es igual a 530,3 vatios. ¿Ok? Ahora bien, vamos a calcular la cantidad de módulos solares que tenemos en el sitio. Para ello vamos a decir que la potencia del módulo que vamos a seleccionar, la potencia bajo condiciones de operación estándar, es de 65 vatios, y vamos a adicionar un factor de seguridad de 1,1 para añadir las pérdidas que podemos tener por suciedad o del sistema. Entonces, el número de los módulos, voy a borrar esto, entonces el número de los módulos a utilizar es igual a 1,1, vamos acá, 1,1 por 530,3 vatios dividido entre 65 vatios. Y entonces los números de módulos que vamos a estar utilizando en este caso nos da 8,15 módulos. Entonces esto sería aproximadamente 8 o 9 módulos dependiendo de las condiciones que queramos trabajar. Así que podemos trabajar con ninguno de cualquiera de los dos. Ahora, para ir a la segura, nosotros podemos decir que podemos utilizar 9 módulos
¿ok? Y con eso nos garantizamos de que el sistema efectivamente va a cargar el módulo de baterías, ¿ok? Entonces tenemos 9 módulos de 65 vatios. Aquí ya los tenemos seleccionados. Las principales características eléctricas son estas. Tenemos un voltaje de máxima potencia de 17,2. Tenemos un voltaje en circuito abierto de 21,6. Así como tenemos la corriente en máxima potencia de 3,8. La corriente en cortocircuito de 4,2. El voltaje máximo del sistema son 1000 voltios. El coeficiente de variación de potencia va a ser de menos 0,30. El de tensión va a ser de menos 0,105. Y el de intensidad eléctrica de 2,14 miliamperios por grado centígrado. Ahora, algo importante es que la mayoría de los sistemas aislados, en estos pequeños, se utiliza de alguna forma módulos un poco más pequeños para poderlo hacer. Aunque esto no es una norma general, ustedes pueden utilizar módulos grandes de 250, de 300, de 400 vatios, no hay ninguna limitante. Eso también nos sirve para ver algunos números diferentes a los que ya venimos acostumbrados a ver en el curso. Y también hay un tema de eventual acomodo de las corrientes del regulador que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos el dimensionado de las baterías y los acumuladores. De la clase anterior habíamos visto esta fórmula donde tengo Q, que es la capacidad que necesito en mi banco de baterías, la energía total diaria, ET, los días de autonomía, ¿ok? D, el voltaje del sistema, a qué voltaje lo necesito operar, y la profundidad de descarga, ¿ok? Para repasar, tenemos los días de autonomía que corresponden al tiempo que la instalación podría funcionar sin recibir radiación solar. En los casos rurales deberían ser de 2 a 6 días, dependiendo. En aplicaciones un poco más profesionales, esta capacidad debería sobrepasar los 10 días. Eso es parte importante de tenerlo en cuenta. La energía total, que ya la calculamos. El voltaje del sistema de la batería es elegida en función de las características de los bancos. Los sistemas más comunes de baterías son de 12, 24 y 48, aunque hay otros valores de voltaje que vamos a analizar más adelante. Y también tenemos lo que es la profundidad de descarga, ¿ok? Esto corresponde hacia cuál es el límite en el que yo quiera llevar las baterías del sistema a nivel de descarga, cuánto es la capacidad, y normalmente este valor podría ser de un 70%. Eso quiere decir que yo quiero que las baterías lleguen a un 30% de la capacidad de ellas y ahí empiezan a cargar, no bajen más de eso, ¿ok? Entonces vean que es la parte de capacidad. Para baterías de no tan buena calidad es recomendable no hacer este número muy grande. Sin embargo, baterías un poco más avanzadas en la tecnología, este número puede llegar fácilmente a un 90%, ¿ok? Y este último factor de 1.1 es un cero dimensionado, un factor de seguridad de un 10%, para hablar de la capacidad de la batería en un C100. Esto es algo que vamos a ver un poco más adelante en el sistema. Entonces, simplemente resolviendo lo que es el conjunto de baterías, tenemos que la capacidad necesaria de las baterías es igual a 1,1 por, tenemos 2115,8 por 2 días de autonomía, y esto tenemos 12 voltios por 0,7. Este es el cálculo que estamos obteniendo, y a esto nos da 554
.1 amperios hora después de hacer toda esta parte de la división de las baterías, que es lo que podemos tener. Esto va a significar que se necesitan baterías con una capacidad C100, esto lo vamos a ver más adelante, de 554 de 554.1 amperios hora. ¿Ok? Ahora que nosotros tenemos esta capacidad calculada, lo que nos toca es seleccionar qué tipo de batería. Es muy complicado que una sola batería nos pueda suplir esta capacidad. De ahí que es necesario hacer un banco de baterías. Entonces, nos vamos a ver lo que es un módulo de la parte de las baterías. Y aquí podemos seleccionar cuál es el modelo que nos interesa. Debemos fijarnos, y es algo que vamos a profundizar más en detalle más adelante en el curso, pero que la capacidad nominal sea esta de C100. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos 554,1, así que la batería que eventualmente pudiéramos utilizar es esta de por acá, que en C100 tiene una descarga de 540, o bien, si tenemos la capacidad económica y esto no sobrepasa la capacidad del sistema, podemos elegir la batería de 645 o más, para que no haya problemas con los días de autonomía, porque en estos 540 esto va a significar una disminución a nivel de las baterías. Otra cosa importante es que nótese que el voltaje nominal de las baterías es de 2 voltios, ¿ok? Entonces es necesario que las baterías es colocar 6 baterías en serie para que esto signifique 12 voltios de operación. ¿Ok? Entonces, estos arreglos de batería los vamos a discutir más adelante en el curso. De momento es la selección que nosotros tenemos. ¿Ok? Al colocar las baterías en serie, recordemos que la corriente va a ser la misma. Entonces, estas baterías pues van a presupuestar la proyección cercana, adecuada que tenemos. ¿Ok? Vamos a hablar con mucho más propiedad en la siguiente lección sobre los tipos de baterías, qué es importante en las baterías, etcétera, y qué son todos esos factores que tenemos en consideración de las baterías. Ahora, hablemos del cálculo del regulador. ¿Ok? En el cálculo del regulador es un cálculo relativamente simple. En este caso del regulador tenemos que tomar en cuenta la corriente máxima del regulador, que es por lo regular la característica en la cual nos ofrecen la parte del regulador. Entonces es importante que esta sea la característica importante, ¿ok? Porque esta característica es donde vamos a conseguir los reguladores por lo regular. Un regulador de 150 amperios, de 80 amperios, etcétera. La potencia máxima es la potencia máxima que debe proporcionar el campo fotovoltaico. Y el voltaje del regulador es el voltaje en los bornes del regulador. ¿Ok? Entonces, acá es básicamente cuál es ese voltaje que podamos tener. Para evaluar los dos casos tenemos que encontrar la corriente del valor máximo posible y cuando la corriente es mínima, que es para entender cómo lo vamos a fusionar. Entonces, supongamos las siguientes características del regulador. ¿Ok?
es tritensional. Opera 3 tensiones, entonces es un regulador que opera 12 voltios, 24 voltios y 48 voltios. Es importante asegurarse que pueda operar en las 3 tensiones, pero este es un regulador X que estamos seleccionando. Puede operar a todas las tensiones necesarias. También tenemos un voltaje máximo del regulador de 125 voltios. Tenemos una corriente máxima del regulador de 45 amperios y el voltaje en MPPT para este regulador ronda los 17 voltios hasta los 100 voltios. ¿Ok? De aquí podemos sacar el diagrama de seguridad que tenemos en el sistema. Entonces, de acá tenemos la velocidad, tenemos la corriente máxima y corriente mínima que deberíamos soportar, que son necesarios en el diseño. Estos son, recordemos, por otra parte, esto por acá, el campo FV son 9 paneles a 65 vatios. Esto significa una potencia FV igual a 585 vatios. Entonces vamos a calcular lo que es la corriente máxima, que está por la corriente máxima es igual a 585 vatios, que es la potencia del campo, entre esta es la intensidad, sí, entre el voltaje menor en el MPPT, ¿ok? Un caso del escenario donde el voltaje sea menor, estos son 17 voltios, y entonces la corriente máxima del sistema va a estar dado por 34,4 amperios, ¿ok? Vamos a tener que verificar este voltaje. Sin embargo, este voltaje lo que nos asegura es que nuestro diseño cumple con las especificaciones a nivel general. No lo vamos a quemar porque la capacidad máxima es de 45 voltios. Simplemente por temas de orden, para entender hasta dónde podríamos llegarlo, se calcula la corriente mínima, y estos son los 585 vatios divididos entre los 100 voltios, que es la capacidad máxima que podríamos generar nosotros a nivel del sistema, y esto nos da como resultado 5,85 amperios. ¿Ok? Entonces, la corriente del regulador bajo las condiciones de operación puede andar entre los 585 amperios y los 34,4 amperios. ¿Ok? Esto nos va a servir como guía para ahora determinar cómo se instala el campo fotovoltaico. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la cantidad de módulos en serie que tenemos. ¿Ok? Recordando las condiciones que tenemos en el sistema, tenemos que nuestro panel tiene un voltaje de máxima potencia de 17,92 y un circuito abierto de 21,6. En este caso tenemos que usar el de máxima potencia. Luego la corriente de máxima potencia de 3,8 amperios y la corriente de cortocircuito de 4,2. Voltaje máximo del sistema de 1000 voltios y los coeficientes de pérdidas. Aquí nada más estamos haciendo una evaluación máxima
por lo cual usamos los voltajes máximos que podamos operar. Entonces, el número de componentes mínimos que podemos tener a nivel de el módulo, ¿ok? Del módulo fotovoltaico va a estar dado por, vamos a ver aquí si hizo, va a estar dado por la cantidad, vamos a ver, vamos a calcular mínimo, y este número mínimo vamos a tener, perdón, aquí tenemos los módulos en serie, tenemos el mínimo, donde tenemos que el número de paneles en serie mínimo equivalen a 17 voltios, que es el voltaje mínimo que puede obtener el regulador en el MPPT, entre el voltaje del panel, que son 17,2 voltios. Esto nos da como resultado 0,98 paneles, es decir, el equivalente de cadenas de un panel en serie, lo cual podría ser un poco no práctico. Y luego tenemos el máximo, que está dado por 100 voltios dividido entre 17,2 voltios, y esto nos da como resultado 5,81. Recordemos que tenemos que redondearlo a 5 paneles porque no podemos utilizar 6, estaríamos sobrepasando el máximo de capacidad del MPPT. Acá es importante que al inversor, el regulador no se estaría dañando. Sin embargo, uno de los problemas que tiene el regulador es que si sobrepasa el MPPT justo en el momento de mayor producción, pues el dispositivo posiblemente se apague, ¿ok? Lo mismo ocurre para la cantidad de cadenas en paralelo que se tienen. En ese caso, el mínimo va a estar dado por la corriente máxima. Aquí la fórmula que está no está del todo bien, pero es la corriente máxima, o perdón, el mínimo de la corriente mínima del regulador entre la corriente MPPT del sistema. Entonces es I mínimo regulador dividido entre el I MPPT, y esto va a estar dado por 5,85 amperios, que era el mínimo, dividido entre 3,8 amperios. Esto nos da como resultado 1,54, y el máximo es igual a, bajo la misma metodología, la corriente máxima, 34,4 amperios, dividido entre 3,8 amperios, y esto nos da como resultado 9,05. Entonces, tenemos la capacidad de varias opciones, ¿ok? Vamos a repasar todas las opciones que tenemos. Tenemos 9 paneles que podemos acomodar en conjunto, donde tenemos dos opciones principales. Una es la opción 1, que es utilizar 9 módulos con 9 módulos, vamos a ver, más bien serían 9 módulos en 9 cadenas, ok, y sería un módulo por cadena. Nótese que la corriente, en este caso del sistema, va a estar dada por 9 por 3,8. Esto sería
una corriente máxima de 34,2 amperios, ¿ok? Tenemos una opción 2 de acomodo, un poco más simple, donde tenemos 9 módulos en 3 cadenas, lo que implica 3 módulos por cadena, y entonces esta corriente máxima ahora va a estar dada por 3 módulos por 3.8, y esta corriente máxima está dada por 11,4 amperios. Recordemos de la clase de protecciones eléctricas en sistemas fotovoltaicos que vamos a preferir la menor corriente posible. Una mayor corriente implica un calibre de cable mucho más grande, así como protecciones un poco más grandes. Entonces, la opción 2 es la opción que vamos a seleccionar como válida para poder utilizar nuestro sistema sin ningún inconveniente, ¿ok? Y tener la menor cantidad de protecciones eléctricas en nuestro sistema general, ¿ok? Lo último que nos falta de calcular, para calcular la parte del inversor, es, más bien, calcular el sistema es el cálculo del inversor. Y en el cálculo del inversor es bastante sencillo, porque el inversor o la potencia del inversor es igual a básicamente potencia máxima instantánea en AC, ¿ok? El inversor ya aquí no tiene una relación directa con el sistema fotovoltaico, sino que solamente tenemos las cargas. Recordemos que la potencia máxima en esta aplicación en AC es de 645 vatios. Eso implicaría inmediatamente que la potencia del inversor deba ser igual a 645 vatios. Ahora, hay una pregunta. ¿Todos los equipos se usan al mismo tiempo siempre? Recordemos que hay equipos como la lavadora, el equipo de audio, las cargas. Entonces, una suposición válida es suponer que el porcentaje de ocupación del sistema a nivel de corriente alterna es de un 70%, ¿ok? Con esto tenemos que la potencia del inversor, la potencia en el inversor debe ser de 645 vatios por el 70%, y esto está dado en 451,5 vatios. Ahora, siempre por seguridad, tenemos un 120%, esto a nivel de las protecciones eléctricas para poder garantizar que no exista ningún problema. Entonces, la potencia del inversor debería ser 451
1,5 por 1,2, ¿ok? Y esto nos da como resultado final 541,8 vatios, ¿ok? Esto es la potencia final del inversor que debemos seleccionar. Y repito, aquí las características del inversor, nada más hay que garantizar voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, en una casa, posiblemente la mayoría de equipos se ocupen a 120 voltios o a 240. Entonces hay que revisar el voltaje y hay que revisar la frecuencia, que sea de 60 Hz en el caso de Costa Rica, para que no hayan inconvenientes a nivel general del sistema. ¿Ok? Esto es una revisión básica. Ustedes pueden realizar comprobaciones y el área de seguridad las van a tener que hacer para su proyecto, el área de seguridad del regulador que necesiten. Aquí tenemos la parte de cálculos y parte importante a nivel de los siguientes trabajos es el sistema de seguridad que podamos tener. Hagamos un diagrama del sistema, un poco a mano. Tenemos el campo fotovoltaico, voy dibujándolo por acá. Dijimos que tenemos 3 módulos. Voy a dibujarlo acá con 3 cadenas. Ok, 3 cadenas en serie. Tenemos este es nuestro campo FV. Tenemos nuestro borne positivo por acá, el borne negativo por acá. Tenemos que meter unas protecciones. Unos fusibles, que en este caso recordemos que la corriente de cadena son, ok, el campo fotovoltaico tiene un voltaje, vamos a borrar esto para hacerlo un poco mejor. Ok, vamos de nuevo con la parte del diagrama. Tenemos 3 cadenas, ok. Estas 3 cadenas tenemos entonces conectadas en paralelo. Tenemos nuestro borne positivo por acá, nuestro borne negativo por acá. Ok, este es nuestro campo FV y este campo FV tiene un voltaje de máxima potencia de 17, vamos a ver, 17.2 por 3 es igual a 51,6 voltios y una corriente MP de 11,4 voltios. Luego esto tenemos que pasarlo a unas protecciones eléctricas, a unos fusibles. Vamos a hablar temas de seguridad de fusibles más adelante en el curso. Vamos a decir que son de 15 amperios ambos.
que es de todas formas lo que tenemos nominalmente. Aquí esto lo llevamos al regulador. Y este regulador va a conectar varias líneas. Las primeras van a estar dadas por la topología del regulador, que lo vamos a ver más adelante, a las cargas en corriente continua y a la batería de 540 amperios hora, ok, en C100, que eran 6 baterías de 2 voltios para poder alcanzar el sistema. Estos son 12 voltios por acá. El regulador opera en 12, 24 y 48 voltios. Y las cargas, no está especificada el voltaje de operación, así que se tiene que analizar si en esta sección de acá es otro regulador. Ok, esto hay que evaluarlo. Y por último, tenemos entonces que este regulador también alimenta, puede ser en varias configuraciones, lo vamos a ver más adelante en el curso, al inversor. Ok, entonces acá tenemos nuestro inversor. Dijimos que el inversor tiene una capacidad de 541,8 vatios y este inversor alimenta a lo que son las cargas en corriente alterna. Ok, esto es una construcción general. Les estaré compartiendo un diagrama más elaborado, ok, ya ha pasado un poco como referencia para futuros trabajos. Y con esto estamos dando fin a lo que es la presentación sobre un ejemplo del cálculo de los sistemas fotovoltaicos. Para el trabajo de ustedes ya pueden ir haciendo el cálculo respectivo basado en lo que ya tenemos y la selección del sitio. Eso es importante a nivel del proyecto. Ok, es todo de mi parte. Cualquier cosa quedaré pues por los canales que ustedes ya conocen a nivel de dudas que se puedan tener. Ok, les deseo una buena tarde y nos seguimos viendo.